Y compañeros, quienes logran escuchar en estos momentos, la historia está tratando de ser cambiada. Cuando usted escucha o mira a personajes en las televisoras hablando de este tema, hay una distorsión con el cual pretenden que las presentes y futuras generaciones nunca accesen la verdad histórica de qué ocurrió. El movimiento popular organizado trata de levantar la historia del pueblo, de un pueblo humillado, masacrado, de un pueblo utilizado, del que vivió realmente el sufrimiento de una disputa interburguesa representada en el mando del ejército o fuerza de defensa y la fracción oligárquica que lo apoyaba desde el golpe de Estado del 68 y la vieja oligarquía desplazada por ese golpe de Estado. Son las fracciones burguesas las que piden la invasión, pero son las facciones en poder junto a los militares las que crean las condiciones para la invasión. ¿Y quién paga? Paga la soberanía nacional, la autodeterminación del pueblo panameño, y pone los muertos masacrados por el ejército invasor que no por primera vez intervenía en la sagrada patria. Esos y esas fracciones de poder son las mismas que hoy nos gobiernan en alianza y que nos han gobernado desde 1989. Son esos mismos personajes los que le roban al pueblo sus recursos económicos, como queda claramente demostrado con la sarta de corrupción que hay y que se acusan unos y otros, pero que nadie va preso. Son los mismos que en los partidos políticos tradicionales, como el que hoy está en gobierno, brazo político de los militares, y los que no están, pero que han estado, los que una y otra vez se reparten el poder de la cosa pública. Son ellos los que han robado y entregado los recursos naturales del Estado panameño, como son los ríos, las playas, las costas, el mineral que hoy se extrae, Minera Panamá, robando oro y otros metales preciosos que son propiedad del pueblo panameño. Ellos mismos, además de ello, entregaron las empresas estratégicas del Estado, el IRRE, el Intel, los puertos, el ferrocarril, empresas productivas del Estado panameño. Son ellos los que han saqueado los recursos del Seguro Social y se los reparten en licitaciones amañadas que escuchamos permanentemente que hay. Son los que se roban la plata de la educación. Son los que niegan agua potable a la población. Los que hoy salen a decir a través de sus voceros empresariales que dar salario mínimo es seguir despidiendo a los trabajadores, porque todos ellos entienden perfectamente cuando se trata de seguir sometiendo al pueblo panameño
y de seguir robando al pueblo panameño. Estos 30 años de invasión no solo es el hecho cobarde y grotesco del imperialismo y su ejército contra el pueblo, no solo es tener una memoria histórica de ese hecho, se trata de entender la integralidad de un modelo económico, político y social, de un modelo cultural que le han impuesto al pueblo panameño para que unos cuantos 115 ultramillonarios acumulen más de 20.000 millones de dólares, mientras que el pueblo panameño, al demandar salud, no hay, al demandar medicamentos, no hay, a demandar una educación laica, científica, crítica, analítica, no hay los recursos. Al demandar agua potable, no hay. Al demandar justicia social, no hay. Al demandar salario justo, no hay. Y sin ningún descaro, estos sectores de poder, aun cuando llegan con los votos comprados o fraude como ocurrió en mayo de este año, denunciado por el FAC, a pesar de que llegan con esos votos, ellos no legislan para quienes votaron por ellos. Ellos legislan para el negociado que hay, para la plata que pueden robarse, para seguir haciendo sufrir al pueblo panameño. Y eso es importante tenerlo en la conciencia de los hombres y mujeres de las presentes y futuras generaciones. La historia la escriben los que triunfan. Y desde 1903, la oligarquía que vendió el país a los gringos, que entregó el canal a los gringos, que entregó la soberanía a los gringos, ellos escriben la historia. ¿Y cuánto le costó a nuestro pueblo en el duro bregar reclamar la soberanía nacional? Reclamar las bases salieran de aquí extranjeras, reclamar el canal. Eso está escrito con la sangre generosa de los mártires de 9 de enero del 64. Y hemos recuperado el canal. Y no están las bases militares y las tierras adyacentes. ¿Y qué hicieron? Se repartieron las tierras a los oligarcas. Ellos son los que administran el canal de Panamá. Ahí no está Juan Pérez, ni Juan Pablo, ni el hijo de la cocinera en la junta directiva del canal. Desde que revirtió, 20 años se van a cumplir. Ahora el 31 de diciembre, la oligarquía se quedó ahí y ellos disponen de esos recursos a sus anchas y panchas. Anuncia Cortizo hace algunos días que pagaba la deuda a los empresarios de Zona Libre, 1.200 millones de dólares de la cuota de seguro que ellos no pagaron y se robaron, de los intereses que ellos les deben a los bancos. ¿Y de dónde salen los 1.200 millones de dólares? Salen de los impuestos que pagamos los que trabajamos, sale de la plata proveniente del canal. ¿Cómo se puede justificar entonces que no hayan 1.200 millones para medicamentos, o que no hayan 1.200 millones para aumentos de salario, o que no hayan 1.200 millones para potabilizadora, caminos de penetración, carreteras? ¿Cómo se puede justificar eso? No se puede justificar. Y eso es lo que hay acumulado en 40 años de implementación del modelo económico neoliberal en Panamá. Empezó con los militares y 30 años después de la invasión, los que llegaron al poder político del Ejecutivo, Legislativo y Judicial
profundizaron esas políticas. Por eso la desigualdad. Por eso Panamá entre los primeros países donde hay peor distribución de riqueza. Por eso Panamá entre los países donde niños mueren de hambre todas las semanas. Por eso Panamá donde no hay equidad. Y eso es lo que representa los 30 años de invasión. Los gringos compartían unas ideas con unos compañeros. No necesitan tener ya bases en Panamá, ni tener presencia, porque los gobiernos lacayos que tenemos y los partidos lacayos tradicionales hacen todo lo que ellos quieren como política de Estado. Entonces los lacayos de adentro le sirven al amo como nunca antes. Hace pocos días, en Darién, traían a la tropa del ejército agresor para hacer, dice, actividades humanitarias. A pocos días de conmemorarse 30 años de invasión. ¿Eso representa algún respeto al pueblo panameño? ¿Eso representa dignidad y conciencia de Estado nacional y de autodeterminación? No. Representa la traición y la venta de la patria, entregada, reitero, desde 1903, ratificada el 20 de diciembre de 1989. Eso es lo que representa ese tipo de afrenta a la soberanía nacional. Bases aeronavales, los gringos las querían, después le dijeron no. Para que no empiece la disputa, ustedes van a hacer las bases aeronavales y van a crear el Senan, pero todo eso está bajo nuestra tutela. El Procurador General de la Nación y los ministros y los fiscales antidroga lo nombran aquí en la embajada norteamericana. El ministro de Seguridad Pública y antes también el ministro de Gobierno lo nombran en la embajada norteamericana. Altos oficiales de la Policía Nacional siguen vendiendo su servicio a la embajada norteamericana, porque todo está en función del poder imperial y del saqueo nacional de esa burguesía traidora. Y el pueblo está obligado a tomar conciencia de su realidad, a estudiar su historia, a entender el pasado, ver el presente y proyectar el futuro. Lo que estamos decidiendo no es una dádiva, no es un regalo. Es lo que todos los pueblos del mundo soberanos deben tener. Soberanía y autodeterminación. Y deben tener el derecho a poder conducirse para construir sociedades que atiendan los problemas de las mayorías. Con desarrollo económico, sí, pero también con desarrollo humano y social del pueblo, que hace que la riqueza crezca en este país todos los años. Entonces este 30 aniversario no puede pasar desapercibido, ni con militares traidores que dicen que ahora eran amigos del comandante en jefe del Comando Sur que nos invadían. Ahora nos presentan la invasión, que es una cosa de frenes, de amigos. O nos la presentan, como hace poco he sido informado, que tratan de distorsionar el conflicto interno con posibles agresiones externas de la izquierda y de no sé qué guerrilla que venía para acá. Y van cambiando la historia, y el que no la conoce y el que no tiene idea repite eso. Porque eso es lo que ellos quieren, que la historia sea repetida como ellos la cuentan. Por eso es importante tener conciencia de patria, de pueblo, de autodeterminación y soberanía. Un oligarca apellido Vallarino
A los cuatro vientos gritó que no se comía la soberanía porque querían dejar las bases militares aquí. Cuando Pérez Valladares quería negociar los centros multilaterales antidroga. ¿Y quiénes nos opusimos? El movimiento popular. Si no, las bases estuvieran aquí. ¿Y cómo nos enteramos? Por diplomáticos mexicanos que, invitados por el gobierno, le plantearon qué iban a hacer. Y ellos en México denunciaron que se estaba entregando la soberanía nacional. Y accesada a la información, entonces el pueblo panameño reaccionó. Y no es nuevo, porque precisamente Floyd Britton, que se acaba de cumplir 50 años de su asesinato por la dictadura militar y desaparición física hasta hoy, denunció en La Habana, Cuba, un tratado secreto firmado entre Panamá y Estados Unidos que pretendía dejar bases militares. Y estamos hablando de la década del 60. Y estos traidores una y otra vez repiten la misma acción. Pero ha de llegar el día en que el pueblo despierte. Ha de llegar el día en que el pueblo tome conciencia y sea protagonista de su destino. Hasta hoy no ha llegado ese día. Seguimos trabajando las organizaciones del movimiento popular para hacer conciencia. Si el movimiento popular no se moviliza hoy, esta fecha queda en la falsa historia de los medios de comunicación que falsean la historia. ¿Pero por qué la falsean? Porque sus dueños son de esos dueños que están vinculados a todo. Así que es importante lo que hace el movimiento popular. Es importante rescatar la historia. La autodeterminación implica cultura. La reafirmación popular implica cultura popular. Y no podemos permitir que la cultura sea una simple industria capitalista de plata y que pierda su esencia del ser nacional, porque hasta eso nos están robando. Tenemos que tener arraigo del negro, del indio, del mestizo, del cholo, de su cultura del Congo, del baile folclórico, de lo que nos pertenece, porque eso nos da identidad. Identidad que no puede ser robada. Esa es nuestra responsabilidad histórica, de seguir aportando ideas, debate de las ideas, propuesta, organización y lucha. Ahora el país se debate sobre la constituyente originaria y la reforma constitucional de los de siempre. Los de siempre, hoy representados en los partidos políticos tradicionales, quieren reformas cosméticas. Vamos a mover el dominó, lo movimos todo, pero no cambiamos nada. Siguen habiendo ahí 28 fichas con los mismos números. Mientras que al hacer el planteamiento de constituyente originaria, surgida del pueblo, representada por los estratos sociales del pueblo panameño, tiene que cambiar la estructura de poder, tiene que combatir la corrupción, tiene que abrir los cauces democráticos de representación, tiene que haber justicia, tienen que ir a la cárcel los corruptos, recuperarse lo robado. Ahora, en el lavado judicial, entran, lo juzgan, entre comillas, y salen como los grandes señores. No solo salen físicamente, sino con todo lo que se han robado. Esa es nuestra realidad.
realidad impuesta desde afuera con peones dentro. Y eso es lo que a ellos no les gusta, que alguien diga, que las organizaciones manifiesten, porque si no hay resistencia, se imponen con la idea dominante. Así que, compañeros y compañeras, este 30 aniversario sigue levantando la bandera reivindicativa, que este es un día de duelo nacional, no la cómica que acaba de hacer Cortizo, de hablar de un día de duelo nacional, con todas las discotecas abiertas, con todos los centros de dispensa de alcohol, para que la gente celebre el día de duelo nacional. Así es como se roba identidad, así es como se llevan los conceptos, las ideas, y sin ningún descaro dicen, no, ya lo declaramos. Por primera vez en 30 años, duelo nacional. Como si nosotros fuéramos unos estúpidos que no tenemos capacidad de razonar y pensar. Así tratan a nuestro pueblo. Y eso sale en todas las cámaras de televisión y lo repiten en la radio y lo publican en el periódico, como si fuese cierto además. Hay una máxima fascista que dice, repite una mentira 1000 veces y se convierte en verdad. Era la maquinaria fascista para confundir a su propio pueblo y al resto del mundo. Y esa la utilizan aquí. Duelo nacional. Y lo van a repetir 1000 veces para que nosotros la asumamos como cierta. Por eso pensar no cuesta un centavo. Analizar tampoco. Ser crítico, analítico. Levantar la dignidad del pueblo. La soberanía, la autodeterminación. Es el deber de cada hombre y mujer honesto de este país. Es el deber sagrado de quienes tienen conciencia, compañeros y compañeras. Termino llamando a la unidad, preparándonos para los días que vienen, frente a la reforma constitucional que regresa en enero, frente a la posible reforma a la seguridad social, frente a la entrega de la patria. Tenemos que estar preparados, porque van a venir días azorosos, van a venir días difíciles, y tenemos que estar a la altura de las circunstancias de lo que demanda la patria y la mayoría del pueblo panameño. ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! ¡Vivan los mártires del 20 de diciembre! ¡Viva! ¡Viva la soberanía nacional! ¡Viva! ¡Viva la autodeterminación! ¡Viva! ¡Viva el Estado Nacional! ¡Viva!